Bienvenidos a todos a una nueva inversión en temas y misterios. Ah, sí. Prepárense para adentrarnos en un lugar donde la historia susurra desde las paredes de roca, donde la arena guarda secretos milenarios. Exacto. Hoy viajaremos a un oasis esculpido en piedra, Sí. una ciudad que parece salida de un sueño, la legendaria Petra. Petra, una ciudad tallada en acantilados de arenisca rosa en el corazón de Jordania, Así. fue la capital del reino nabateo. Ah, Un pueblo que prosperó en una época en que el incienso valía más que el oro, interesante. pero su historia está llena de enigmas. Ya veo. La pregunta que nos intriga hoy es, ¿cómo una ciudad tan magnífica en un entorno tan implacable pudo desvanecerse en la arena del tiempo? Es una pregunta que nos atrapa desde el principio. Todos hemos visto imágenes de la fachada del tesoro, Cierto. esa joya arquitectónica tallada en la roca. Sí. Pero, ¿cuál es su verdadero propósito? Entonces es una de las grandes incógnitas que rodean a Petra. Ajá. La creencia popular la llama al tesoro, pero no se han encontrado riquezas en su interior. Algunos estudiosos sugieren que pudo ser una tumba real, otros un templo dedicado a alguna deidad nabatea. Un misterio dentro de otro misterio. Exacto. Y para llegar a él hay que atravesar el Sic, Sí. ese estrecho desfiladero que parece tragado por las montañas. Ajá. Imagino la expectación de los viajeros al adentrarse en ese paso y encontrarse de pronto frente a la majestuosidad del tesoro. Exacto. El SIC no solo es una entrada espectacular, sino que también cumplía una función estratégica. Permitía a los nabateos controlar el acceso a la ciudad y defenderse de posibles invasores. Es decir, Petra no solo era bella, sino también una fortaleza inexpugnable. Correcto. Y su ubicación en medio del desierto, ¿cómo se explica? Buena pregunta. ¿Qué llevó a los nabateos a establecerse en un lugar tan inhóspito? La respuesta está en el comercio. Ajá. Petra se encontraba en un punto crucial de la ruta de las caravanas que transportaban especias, seda, incienso Sí. y otros productos de lujo desde Arabia hasta el Mediterráneo. Ya. Su ubicación, aunque aparentemente inhóspita, les permitía controlar el flujo de mercancías Ya veo. y acumular una gran riqueza. Entonces los nabateos no solo eran grandes arquitectos, sino también astutos comerciantes. Sin duda, y además dominaban técnicas de ingeniería hidráulica que les permitieron convertir ese árido desierto en un oasis. Maestros del agua en un lugar donde el agua era oro. ¿Qué tipo de técnicas utilizaban? Imagínate un sistema de canales cisterna y presas tan ingenioso que les permitía recoger y almacenar el agua de lluvia, ¡Wow! canalizarla desde manantiales lejanos Impresionante. e incluso crear un microclima más húmedo en la ciudad. Eso sí que es impresionante. A veces olvidamos la capacidad de las antiguas civilizaciones para adaptarse a entornos extremos. En el caso de Petra no se trata solo de adaptación, sino de una verdadera transformación del entorno. Claro. Un ejemplo notable es la construcción de un acueducto que transportaba agua desde manantiales ubicados a más de 8 kilómetros de distancia. O sea, no se limitaron a sobrevivir en el desierto. La dominaron. Exacto, y esa maestría del agua se refleja también en la arquitectura de Petra. No solo en la monumentalidad del tesoro, sino en otras estructuras como el monasterio, Sí. el teatro romano, las tumbas reales. Ya me imagino recorriendo esas calles rodeados de construcciones talladas en la roca, Es una experiencia única. admirando la belleza y el ingenio de los nabateos. La arquitectura de Petra es una mezcla fascinante de influencias. Sí. Encontramos elementos helenísticos romanos Eh. y, por supuesto, nabateos, Claro. lo que refleja el carácter cosmopolita de la ciudad. Hablando de influencias, ¿qué sabemos del arte pictórico de los nabateos? Se conservan restos de pinturas en Petra. Desafortunadamente, la mayoría de las pinturas que decoraban las paredes de Petra no han sobrevivido al paso del tiempo. El clima árido y la erosión han hecho estragos. Es una pena, me hubiera encantado poder admirar la paleta de colores que utilizaban la temática de sus frescos. ¿Le vas a quiñar la caracterización? Lo que sí se ha conservado son numerosas inscripciones en la escritura nabatea. Un alfabeto único derivado del arameo que durante mucho tiempo fue un enigma para los investigadores. Y se ha logrado descifrar este sistema de escritura. Sí. ¿Qué información nos revelan esas inscripciones? Gracias al trabajo de epigrafistas y lingüistas se ha logrado descifrar gran parte de la escritura nabatea. Fantástico. Las inscripciones nos hablan de la vida cotidiana en Petra, de sus creencias, de sus gobernantes Interesante. y de sus relaciones comerciales. Es como si los propios nabateos nos estuvieran susurrando al oído, contándonos su historia. Exacto, cada inscripción es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a reconstruir el pasado de Petra. Y a pesar de todos los avances en la investigación, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Así es. ¿Qué causó el declive de Petra? ¿Por qué esta ciudad tan próspera y poderosa fue abandonada?
Esa es una pregunta que abordaremos más adelante, un enigma que nos desafía a seguir explorando los misterios de Petra. Pues estoy deseando desentrañar ese enigma. Estupendo. De momento me quedo con la imagen de Petra en su época de esplendor. Un oasis de cultura y comercio en medio del desierto, un testimonio de la creatividad y la resiliencia del espíritu humano. Una imagen poderosa, sin duda. Y retomando nuestra inmersión en los misterios de Petra, te propongo un ejercicio de imaginación. Cierra los ojos, imagínate caminando por las calles de esta ciudad perdida hace 2000 años. Me gusta la propuesta. A ver, siento el sol del desierto en la piel, el sonido de las caravanas llegando a la ciudad, una mezcla de idiomas y aromas exóticos. Exacto. Petra en su apogeo era un crisol de culturas, un punto de encuentro para comerciantes de Oriente y Occidente. En su mercado se negociaba con especias, perfumes, telas preciosas. Los artesanos trabajaban la piedra con una maestría asombrosa, creando las elaboradas fachadas de las tumbas y los templos que aún podemos admirar hoy. Y entre toda esa actividad frenética, ¿cómo era la vida cotidiana de los nabateos? Buena pregunta. ¿Qué hacían en su tiempo libre? ¿Cómo eran sus hogares? Las investigaciones arqueológicas nos revelan detalles fascinantes sobre la vida. En Petra, por ejemplo, se han encontrado restos de casas excavadas en la roca con patios interiores y sistemas de captación de agua. Estos hogares, aunque sencillos en apariencia, contaban con ingeniosas soluciones para adaptarse al clima del desierto. Es decir, la maestría del agua no solo se aplicaba a la escala monumental, sino también a la vida doméstica. Precisamente. Y en cuanto al ocio, se han encontrado restos de juegos de mesa, lo que sugiere que los nabateos, como cualquier otra civilización, disfrutaban de momentos de esparcimiento. Me intriga saber qué tipo de juegos practicaban. ¿Serían juegos de estrategia de azar? ¿Reflejarían de alguna manera su cultura o su forma de vida? Es una pregunta interesante que aún no tiene una respuesta definitiva. Las piezas encontradas son escasas y su interpretación es objeto de debate entre los arqueólogos. Otro misterio por resolver. Y hablando de misterios, hemos mencionado las tumbas y los templos de Petra. Pero, ¿qué sabemos de las creencias religiosas de los nabateos? La religión nabatea es otro de los aspectos fascinantes de esta civilización, aunque no se conservan textos sagrados. Ya veo. Las inscripciones, los relieves y las propias estructuras de la ciudad nos dan pistas sobre sus creencias. ¿Qué tipo de dioses veneraban? ¿Tenían una religión politeísta como otras culturas de la época? Su principal deidad era Dushara, Pushara. un dios al que se asociaba con la fertilidad las montañas y el cielo. Sin embargo, la religión nabatea también incorporaba elementos de otras culturas como la griega y la romana. Esa mezcla de influencias también se aprecia en la arquitectura de Petra. ¿Verdad? Exacto, encontramos templos dedicados a Dushara, pero también a deidades romanas como Isis y Afrodita. Esta fusión de estilos refleja el carácter cosmopolita de Petra, una ciudad abierta al intercambio de ideas y creencias. Una ciudad donde convivían diferentes culturas y religiones, un verdadero crisol de la antigüedad. Y a pesar de esa diversidad, se han encontrado indicios de conflictos o tensiones sociales en Petra. Hasta ahora, las evidencias arqueológicas no apuntan a grandes conflictos internos. Parece que Petra era una sociedad relativamente estable, con una estructura social bien definida. Entonces, ¿qué causó el declive de esta civilización aparentemente tan próspera y bien organizada? Como te comentaba antes, el declive de Petra fue un proceso complejo resultado de una combinación de factores. Uno de ellos, sin duda, fue el cambio de las rutas comerciales. Claro, si Petra prosperó gracias a su posición estratégica en la ruta del incienso, la pérdida de esa ventaja comercial debió ser un duro golpe. Exactamente. A partir del siglo IDC, el comercio marítimo se intensificó ofreciendo rutas más rápidas y económicas para el transporte de mercancías. Petra, enclavada en el interior del desierto, perdió su relevancia como centro comercial. Es decir, la geografía, que en su momento fue una bendición, se convirtió en una condena. Se podría decir así, y a esto se sumaron otros factores como la anexión del reino nabateo por parte del Imperio Romano en el año 106 d.T., lo que supuso la pérdida de su independencia política. Entiendo, aunque los romanos no destruyeron Petra, su presencia marcó un punto de inflexión en la historia de la ciudad. Efectivamente, a partir de ese momento, Petra fue perdiendo gradualmente su importancia económica y política hasta que finalmente fue abandonada por la mayoría de sus habitantes. Un final triste para una civilización que había alcanzado cotas tan altas de desarrollo cultural y tecnológico. Pero a pesar de su decadencia, Petra no desapareció por completo. Los beduinos habitantes nómadas del desierto siempre supieron de su existencia. Y en el siglo XIX, un explorador suizo llamado Jean-Louis Burckhardt redescubrió Petra para el mundo occidental. Qué momento tan emocionante debió ser ese. Sí. Encontrarse de pronto
frente a la majestuosidad de una ciudad perdida en el tiempo. El redescubrimiento de Petra causó un gran impacto en la comunidad científica y despertó la curiosidad de viajeros y artistas de todo el mundo. Y desde entonces Petra se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. Pero a pesar de su fama, Petra sigue guardando muchos secretos. Las excavaciones arqueológicas continúan revelando nuevos hallazgos, y el estudio de la escritura nabatea nos permite profundizar en el conocimiento de esta civilización fascinante. Me quedo con la sensación de que cada descubrimiento abre nuevas preguntas, nuevos misterios por resolver. Exacto, la historia de Petra es un libro que aún no ha terminado de escribirse, y ahora te invito a reflexionar sobre una cuestión intrigante. ¿Qué otros secretos se esconden aún en las ruinas de esta ciudad mágica? Una pregunta que sin duda nos acompañará mientras seguimos explorando los misterios de Petra. Retomando nuestra inversión en Petra, me queda pensando sobre esa pregunta. ¿Qué otros secretos se esconden aún en las ruinas de esta ciudad? Sí, es una pregunta que nos impulsa a seguir investigando, a buscar respuestas en cada fragmento de cerámica, en cada inscripción, en cada rincón de esta ciudad esculpida en la roca. Y aunque sabemos que Petra fue abandonada gradualmente, me pregunto si su final fue tan pacífico como parece. ¿Hubo algún evento catastrófico que precipitó su declive? ¿O fue un proceso lento e inevitable? Las evidencias arqueológicas sugieren que el declive de Petra fue un proceso gradual, una combinación de factores que se fueron sumando a lo largo de los siglos, la pérdida de su importancia comercial, la anexión romana, los terremotos. Cada uno de esos eventos contribuyó a debilitar la ciudad. Pero a pesar de todas estas adversidades, Petra no se rindió sin luchar. Hay indicios de que los nabateos intentaron adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Buscaron alternativas para mantener su prosperidad? Sí hay evidencias de que los nabateos intentaron adaptarse a los cambios. Por ejemplo, se han encontrado restos de infraestructuras romanas en Petra, lo que sugiere que la ciudad se integró al menos en parte al sistema imperial. Es decir, no se aferraron a su pasado con obstinación, sino que buscaron formas de coexistir con la nueva realidad. Exacto, incluso se cree que algunos nabateos pudieron emigrar a otras regiones del Imperio Romano llevando consigo sus conocimientos y su cultura. Una muestra más de la capacidad de adaptación de este pueblo fascinante. Pero al final, Petra sucumbió al paso del tiempo, quedando oculta en el desierto durante siglos, hasta que como por arte de magia fue redescubierta en el siglo XIX. El redescubrimiento de Petra por Jean-Louis Burckhardt en 1812 marcó un antes y un después en la historia de la ciudad. De pronto, esta joya arqueológica que había permanecido dormida durante siglos despertó la curiosidad del mundo occidental. Es como si Petra, tras un largo letargo, hubiera decidido volver a la vida a reclamar su lugar en la historia. Y desde entonces, Petra no ha dejado de sorprendernos. Cada nueva excavación, cada estudio epigráfico, cada análisis científico nos revela detalles fascinantes sobre la vida de sus habitantes, sus creencias, su arte, su tecnología. Un legado que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones, sobre la capacidad del ser humano para crear y destruir, para adaptarse y resistir. Y sobre todo nos recuerda que la historia es un proceso continuo de descubrimiento, un viaje apasionante en busca de respuestas a las preguntas que nos plantean las huellas del pasado. Un viaje que en el caso de Petra no ha hecho más que empezar. Gracias por guiarnos en esta inmersión en los misterios de esta ciudad. ¡Fascinante! Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Y si ustedes, amantes de lo enigmático, les invitamos a seguir explorando los laberintos de la historia. Hasta nuestro próximo encuentro en Temas y Misterios.